Hola, ¿qué tal? Qué alegría dar la bienvenida a una nueva inmersión profunda. Hola, un placer enorme estar aquí otra vez para analizar todo este material. Hoy tenemos sobre la mesa una pila, pero una pila enorme, de textos exegéticos, análisis históricos y unos comentarios súper detallados sobre un pasaje de la antigüedad que, la verdad, es una auténtica joya narrativa. Ujú. Vamos a destripar el capítulo 20 del libro del Génesis, basándonos concretamente en la versión Reina Valera. Y ojo, que nadie se asuste, porque no hace falta tener un doctorado en teología para disfrutar de lo que vamos a explorar hoy. Para nada, en absoluto. Yo estoy asombrada porque estos textos, cuando te pones a rascar hasta el fondo, revelan dinámicas humanas que podríamos ver en las noticias de esta misma mañana. Exactamente. El objetivo de nuestra misión de hoy no es dar una lección de historia antigua y aburrida sobre tribus nómadas. Lo que los análisis del texto revelan es que este relato está estructurado casi como un thriller psicológico. Totalmente, de suspense puro. Eso es. Vamos a desgranar una historia que nos expone la tremenda paradoja de la debilidad humana, especialmente en figuras que históricamente han sido puestas en un pedestal inalcanzable. Ya, figuras casi intocables. Justo. Es un relato fascinante donde se entrelazan, errores persistentes, una ironía moral casi cómica a veces y unas intervenciones divinas de última hora que te dejan sin aliento. Vale, vamos a desgranar esto, porque resulta absolutamente asombroso ver cómo uno de los mayores patriarcas de la historia, alguien que es considerado universalmente como el padre de la fe, tropieza exactamente con la misma piedra dos veces. Es tremendo. Es un déjà vu en toda regla. Fíjate en el movimiento geográfico del capítulo, que los textos marcan como clave. Abraham decide trasladarse desde Hebrón, donde ya estaba más o menos asentado, hacia el sur, a la región del Negev, Ujú, un cambio importante. y acaba plantando su tienda como forastero en un lugar llamado Gerar. Y claro, Gerar no era tierra de nadie. No, ¿qué va? Era territorio filisteo y estaba bajo el control férreo de un rey llamado Abimelec. Y ese es un detalle geográfico y cultural que lo cambia todo en esta historia. Hay que imaginar la escena. No estamos hablando de un viajero solitario con una mochila que llega a un pueblo. Claro, no era un turista. Para nada. Abraham movía un campamento inmenso. Era una auténtica empresa seminómada, con rebaños, siervos y muchísima riqueza. Muchísima. La tensión diplomática se dispara. La vulnerabilidad era extrema. Lógico. Cualquier rey local vería a esta enorme caravana como una amenaza potencial, o peor aún, como un botín muy apetecible. Y es precisamente en ese estado de vulnerabilidad, en ese cruce de fronteras, donde emerge la gran recaída de nuestro protagonista. Recurre a una vieja estrategia. Recurre a una vieja estrategia de supervivencia. Y vaya estrategia. Básicamente, su brillante plan es decir que Sara, su esposa, es en realidad su hermana. Otra vez. Exacto. Los registros históricos nos conectan este suceso directamente con el capítulo 12 del Génesis. Es que Abraham hizo exactamente lo mismo hace más de 2 décadas en Egipto. Frente al mismísimo faraón. Eso es. Y casi le cuesta la vida a todos en aquel entonces. Pero a ver, ¿no se supone que uno aprende de estos errores casi fatales? Se supone, sí. Quienes analizan esto coinciden en que no estamos ante un fallo aislado fruto de un ataque de pánico momentáneo. Estamos ante un patrón de comportamiento calcado. Es que ahí está la clave psicológica del asunto. Era un hábito. Era una táctica de contingencia que, según recoge el propio texto, él y Sara habían acordado décadas atrás, cuando salieron por primera vez de su tierra natal en Ur de los Caldeos. ¿Un plan premeditado? Totalmente. Y el motor de ese acuerdo, el combustible de ese hábito tan persistente, es algo profundamente universal. El miedo. El miedo a lo desconocido. Abraham juzgó el nuevo entorno al que llegaba exclusivamente a través de la lente de sus propios temores internos. El texto recoge su pensamiento literal. Él dice, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar. Menudo prejuicio. Ya lo creo. Literalmente asume que como son extranjeros y tienen otra cultura, pues carecen de cualquier tipo de brújula moral y son unos salvajes dispuestos a todo. Precisamente, asume que la cultura filistea de Gerar no tiene límites éticos. Su lógica interna fue, van a ver lo hermosa que es Sara, me van a asesinar para quitarme de en medio y se la van a quedar. Tela. Y hay un detalle de la edad que es brutal.
Sí, hay que recordar un detalle fascinante que destacan los comentaristas. A sus 90 años, Sara había sido restaurada milagrosamente en su vitalidad para poder concebir el hijo de la promesa. Claro, el rejuvenecimiento. Esto explica perfectamente por qué una mujer de su edad seguía atrayendo la atención estratégica y personal de reyes tan poderosos. Imagínate la presión del momento. Y claro, aquí es donde entra la típica justificación mental, el famoso concepto de la media verdad. Ujú, ujú. Abraham no se ve a sí mismo como un mentiroso compulsivo. Él se escuda en un tecnicismo legal de la época para salvar los muebles. Lo fascinante aquí es que, técnicamente hablando, la afirmación de Abraham no era una mentira absoluta, en términos puramente biológicos. Ya, la letra pequeña. El relato confirma más adelante que Sara era efectivamente su media hermana. Era hija de su padre, pero no de su madre. Así que Abraham se aferró a ese hilo de verdad para construir todo un andamiaje de engaño. Una excusa perfecta para su conciencia. Pero los análisis exegéticos son unánimes en la lección moral que se transmite. Una media verdad, cuando se dice con la intención deliberada de ocultar la realidad y de engañar a la otra parte, se convierte a todos los efectos éticos y prácticos en una mentira absoluta. Es que es de cajón. La intención de engañar es lo que define la acción, no el tecnicismo biológico. Ya, es que intentar justificar que técnicamente es tu hermana cuando estás ocultando que es tu mujer para que no te maten, No tiene sentido. no cuela. Es el clásico engaño por omisión llevado a una escala de conflicto internacional. Y el desastre, pues no tarda ni 2 minutos en llegar. Nada. Abimelech, actuando bajo lo que los historiadores describen como las normas diplomáticas estándar de la época, manda a buscar a Sara y la toma para su palacio. Hay que entender el contexto de esto. Claro, incorporar a la hermana de un jefe tribal poderoso y rico al harén real era una forma súper habitual de sellar tratados de paz y alianzas comerciales. No era necesariamente un rapto pasional como se suele pensar. Exacto, era política de Estado. Pero, y esto es crucial, este movimiento político pone en un peligro absoluto el plan redentor que vertebra todo el libro. Totalmente crítico en la historia. La tensión narrativa en este punto alcanza niveles insoportables si conoces el contexto. Remontándonos al capítulo 17, había una promesa inquebrantable. El nacimiento de Isaac. El hijo de la promesa, Isaac, debía nacer única y exclusivamente de Sara, y además en un plazo de tiempo muy específico que ya estaba corriendo. El reloj hacía tic-tac. Si Sara terminaba en el lecho de un rey extranjero, la pureza de esa descendencia, la certeza de quién era el padre y por tanto la viabilidad de todo el pacto, Saltaba por los aires. saltaba por los aires. El plan de redención global estaba a punto de descarrilar por culpa exclusiva del miedo en la mentira del hombre que había sido elegido para liderarlo. Es que es fortísimo. Tienes al propio protagonista saboteando su propia historia. Pero entonces llega la intervención. Y vaya intervención. Madre mía, no es una intervención precisamente sutil. Es una escena nocturna digna de una película de terror. Literalmente. A pesar de la torpeza monumental de Abraham, el pacto no se abandona. De repente, en mitad de la noche, hay una aparición en sueños a Abimelech. Y el mensaje es cualquier cosa menos diplomático. Es muy directo. Cito textualmente. He aquí, muerto eres por la mujer que has tomado porque es casada con marido. ¡Qué barbaridad de frase! Imagina estar durmiendo plácidamente en tu palacio y recibir una sentencia de muerte divina, directa y sin anestesia, de un dios al que ni siquiera adoras. Es una irrupción soberana aplastante que rompe todas las reglas de la corte. Pero lo que resulta verdaderamente revelador en los comentarios sobre este pasaje es el análisis de la reacción de Abimelech. Que es sorprendente. Cualquiera esperaría un terror paralizante, o no sé, súplicas desesperadas pidiendo clemencia. Sin embargo, el rey demuestra tener una brújula moral y un sentido de la justicia sorprendentemente intactos. Es increíble. No se encoge. Se defiende ante la deidad, argumentando su inocencia legal y moral. Alega que no la había tocado y afirma haber actuado con, y cito, sencillez de corazón y limpieza de manos. Y con toda la razón. Y ojo, no duda en señalar a los verdaderos culpables de la situación. Dice, básicamente, oye, él me dijo que era su hermana. Y ella lo confirmó. He sido engañado. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque la ironía de toda esta situación es simplemente magistral. Tenemos a Abraham, el supuesto gigante espiritual, El portador del pacto. el portador del pacto que miró a los habitantes de Gerar y pensó, buf, aquí son unos bárbaros, seguro que me matan a la primera de cambio. Y resulta que este rey, Abimelech, de quien se esperaba la peor de las atrocidades, Resulta ser el más íntegro.
Actúa con una rectitud, una transparencia y un temor reverencial que dejan a la altura del betún al propio Abraham en ese momento. Se caen todos los esquemas. Es un giro de guión tremendo que desmonta de un plumazo los prejuicios del patriarca. Y la respuesta divina ante la defensa legal de Abimelech es de una profundidad teológica inmensa. Sí, le da la razón. El texto indica que hay un reconocimiento abierto de la inocencia del rey. Se valida esa limpieza de manos. Pero el relato añade un detalle crucial. Se le responde, sí, sé que lo hiciste con integridad de corazón, y por eso yo te detuve de pecar contra mí. Espectacular. Significa que no fue solo el autocontrol o la fuerza de voluntad del rey lo que evitó el desastre absoluto en el palacio. Hubo una fuerza mayor que impidió físicamente que el rey tocara a Sara. O sea, el típico freno de emergencia externo cuando estás a punto de arruinarlo todo sin saberlo. Una enfermedad repentina, quizá. Exacto. Los analistas definen esto como una de las manifestaciones más claras de lo que en teología se llama gracia común y protección activa. Gracia común. Es la intervención directa en la historia humana para preservar un propósito mayor, operando a través de circunstancias físicas, frenando el mal o el error, incluso en la vida de personas que son completamente ajenas al pacto o a la religión del protagonista. Es una red de seguridad invisible brutal. Pero claro, la noche de pesadilla pasa, sale el sol y el rey se despierta. Y empieza lo bueno. Y con la mañana llega uno de los careos más tensos, incómodos y humillantes que recogen estos textos. Se describe cómo Abimelech, recién levantado, y lógicamente alteradísimo por la amenaza de muerte que acaba de recibir, Normal. manda llamar a Abraham de inmediato y comienza a reprenderle públicamente con unas preguntas que son auténticos cuchillos. Le suelta, ¿qué nos has hecho? ¿Y qué viste en nosotros para que hicieses esto? Es la anatomía de una humillación pública impecable. Un monarca de una nación supuestamente pagana y sin ley está dando una lección magistral de ética, de empatía y de responsabilidad comunitaria. Al padre de la fe. Al hombre que supuestamente camina mano a mano con la divinidad. Le está reclamando el haber puesto en peligro de muerte a todo un reino, a familias inocentes, por culpa de una cobardía personal envuelta en una excusa barata. Es que es muy fuerte. Le dices, has hecho conmigo cosas que no se debieran hacer. Le está enseñando modales básicos. Y el papelón de Abraham intentando justificarse es digno de estudio. Yo estaba leyendo los comentarios y es que empieza a sacar balones fuera de una manera increíble. Patético, sí. Saca a relucir lo del miedo. Dice, bueno, pensé que me mataríais. Luego saca el tecnicismo legal. Bueno, a ver, es que técnicamente sí es mi media hermana. La vieja confiable. Y remata echándole parte de la culpa a la propia dinámica de su viaje y al pacto que tenían desde Ur, como diciendo, es que siempre lo hacemos así. Es su costumbre. Suena a excusa completamente vacía frente a la magnitud del desastre geopolítico y vital que acaba de provocar. Pero en medio de este desastre moral absoluto, ocurre algo que te deja descolocado por completo. Si conectamos esto con el panorama general de los textos de la época, descubrimos un dato verdaderamente asombroso que señalan todos los analistas. El título. Exacto. Es precisamente en este momento, en el pozo más oscuro de su fracaso moral, tras haber mentido de forma reiterada, Y cobarde. tras haber actuado impulsado únicamente por el pánico y tras haber puesto en riesgo mortal el plan del que él mismo era portador, es justo ahí cuando recibe el título de profeta por primera vez en toda la Escritura. Es increíble. Se le dice a Abimelech en el sueño, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti, y vivirás. Es que es alucinante. O sea, ¿no le dan el título de profeta cuando abandona toda su vida y su tierra en un acto de fe ciega monumental años atrás? No. Ni cuando le prometen que su descendencia será incontable mirando las estrellas. ¿Qué va? Se lo dan cuando está siendo regañado como un niño pequeño por un rey extranjero por haber mentido descaradamente. Tal cual. Me parece una declaración de intenciones tremenda. Demuestra de forma clarísima que los planes superiores y las vocaciones no dependen de la perfección impecable del ser humano. Evidentemente, el estatus de Abraham se mantiene no por sus méritos personales. Que en ese momento daban pena. Daba mucha pena. Se mantiene por una fidelidad externa a una promesa ya dada. Es la exposición más cruda de la paradoja de la gracia. La vocación y el propósito no se anulan por la fragilidad psicológica o el error humano. Qué alivio si lo piensas. Pues sí, el título de profeta aquí no se refiere a alguien que adivina el futuro o que tiene una moralidad intachable, sino a un intercesor.
Alguien que, a pesar de sus grietas evidentes, sigue siendo el canal de comunicación y mediación. Ujú. Y esto nos lleva de lleno a la fase de resolución diplomática de la crisis, que desde luego no está exenta de matices fascinantes. Porque Abimelec no se queda de brazos cruzados. No, Abimelec no se limita a devolver a Sara soltando un bufido y dando un portazo. Los comentarios detallan una restitución económica y social de una generosidad desbordante para zanjar el asunto. Sí, la indemnización es astronómica. Abimelec le entrega a Abraham ovejas, vacas, siervos, siervas y, atención, la friolera de 1000 piezas de plata. Casi nada. 1000 piezas de plata en el antiguo Oriente Próximo es una auténtica fortuna. Estamos hablando del equivalente a comprar una gran propiedad territorial o sostener a un ejército durante un tiempo. Una cantidad bárbara. Y este último detalle de la plata no es solo para decir, toma, vete y no vuelvas, ¿verdad? Tiene un peso legal y cultural muy específico para limpiar el desastre. Un peso fundamental. Los análisis históricos explican detalladamente el concepto jurídico detrás de esas 1000 piezas de plata. En el propio texto, Abimelec menciona explícitamente que ese dinero actúa como un velo de los ojos para Sara. Un velo de los ojos. En aquella cultura, esto no era un simple soborno. Funcionaba como una reparación civil y una compensación pública oficial. Era la manera formal y tangible de certificar ante toda la corte, ante el campamento de Abraham y ante la comunidad que Sara no había sido tocada, Para disipar cualquier duda. que su honor permanecía intacto. Ese velo tapaba cualquier ofensa y la justificaba plenamente frente a todos. Era una gestión de relaciones públicas imprescindible para ahogar cualquier rumor tóxico sobre su pureza. Claro. Y, por extensión obvia, sobre la pureza del hijo que estaba destinado a nacer. Una gestión de crisis de manual por parte de Abimelec. Las cosas como son. Restaura el honor de Sara, enriquece a Abraham para evitar rencillas futuras y zanja el problema diplomático, permitiéndoles habitar en la tierra que prefieran. Un estadista de primera. Pero cuidado, que todavía queda un cabo suelto importante. Un problema físico latente en el palacio. Es verdad. El relato revela que durante el tiempo que Sara estuvo en el palacio se había desatado una especie de plaga silenciosa. Las matrices de la casa de Abimelec se habían cerrado. Su esposa y sus siervas habían quedado estériles de forma repentina como medida de contención por parte de Dios. Y la solución a este problema nos regala el broche final de la historia. Se ordena que sea precisamente Abraham quien tenga que orar por el rey. Y así sucede, con una eficacia inmediata. Abraham ora e intercede y se relata cómo se sana la casa de Abimelec, permitiendo que la fertilidad regrese al palacio. ¡Qué final! Los exegetas resaltan en este punto una simetría narrativa de una belleza tremenda. Observa la ironía curativa. Aquel individuo que fue la causa directa de la maldición y el caos sobre el reino, Debido a su miedo y su engaño. debido a su prejuicio cultural exacto, es perdonado, es restaurado socialmente y acto seguido es utilizado como el canal indispensable de bendición y sanidad. A través de la oración del ofensor, se restaura la vida en la casa del ofendido. Es un círculo de restitución completo. Y entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Qué es lo que nos llevamos hoy de esta historia? Más allá de lo fascinante de la anécdota histórica y geopolítica, aquí hay un espejo enorme en el que mirarse de frente. Sin duda. Todo este análisis nos muestra de forma implacable que el crecimiento vital no es una línea recta ascendente, donde cada día eres mejor y más sabio. Es un alivio y a la vez una bofetada de realidad comprobar que cualquiera, por muchísima experiencia o sabiduría que acumule en su campo personal o profesional, Da igual los años que pasen. es profundamente vulnerable a recaer en viejos hábitos tóxicos basados en el miedo. El miedo a perder el control, el miedo a un entorno que no comprendemos o la ansiedad por anticipar catástrofes. El pánico es mal consejero. Tiene una capacidad tremenda para hacer que la gente tire por la borda sus principios más sólidos. En lugar de confiar en lo que han construido, ante el pánico, las personas tienden a retroceder a la casilla de salida y echar mano de estrategias de supervivencia mediocres. De medias verdades. Medias verdades que ya usaban hace 20 años y que pensaban que tenían superadas. Ese análisis del pánico como motor de las malas decisiones recurrentes es brillante y central en toda la narrativa de este pasaje. Pero, si vamos un paso más allá del relato estricto, esto plantea una pregunta importante. A ver. Si Abimelec, un rey de una cultura totalmente ajena a las promesas divinas de Abraham, poseía un sentido tan profundo de la justicia, la integridad y el respeto moral, cabe preguntarse algo muy serio. ¿Cuántas veces subestimamos la brújula moral y la decencia de quienes piensan de manera totalmente distinta a nosotros? Uf,
o que provienen de contextos que simplemente no comprendemos. Los estamos juzgando erróneamente, impulsados por nuestro propio miedo, igual que hizo Abraham con los filisteos. Asumiendo que no tienen ética porque no comparten nuestra visión del mundo. Exacto. Nos parapetamos en que no hay temor de Dios, o ética, o valores, en ese otro lugar o en esa otra persona, y construimos muros de mentiras preventivas. Esta historia es una invitación clarísima a reflexionar sobre los propios prejuicios al evaluar la integridad de los demás. Qué reflexión tan sumamente potente para cerrar. Pensar en cómo el miedo nos hace juzgar a los demás y sabotearnos a nosotros mismos. Te deja dándole vueltas a la cabeza un buen rato. Da para pensar largo y tendido, ¿sí? La historia en Gerard muestra ser un tratado espectacular sobre la complejidad del miedo humano, los prejuicios y el peso de nuestros actos. Ha sido un verdadero lujo desgranar todo este material paso a paso. El placer ha sido mío, como siempre. Un saludo inmenso para quienes nos han acompañado a lo largo de esta inmersión profunda. La invitación queda abierta. No hay que quedarse nunca en la superficie de los relatos. Seguid rascando, cuestionando y buscando las conexiones ocultas. Nos escuchamos en la próxima inmersión.